Adelante. Sí, ya llegó. Ahorita le ponemos. Tenemos nosotros aquí los apuntes, yo se los puse ya en la página. Voy a recuperarlo. Vienen siendo. ¿Dónde quedó? Aquí está, notas herencia. Ese es el mismo documento que vimos el viernes, el jueves último. Bueno, nada más recordando qué es la herencia. Así el contexto o el concepto muy breve. Es la que nos permite crear una clase a partir de otra que ya existe. ¿Con qué objetivo? Aprovechar todo lo que ya tiene la clase, la que ya existe. A esa clase que ya existe se le llama clase padre, base o superclase. Y a la clase nueva se le llama clase hija, derivada o subclase. Yo casi siempre me voy a referir clase padre y clase hija. ¿Sí? Entonces, la idea de la herencia es aprovechar lo que ya saben hacer los padres. Y los hijos van a tomar toda esa, digamos, toda esa sabiduría, por decirlo de una forma, y le van a agregar cosas para ser más especiales, cosas más especializadas. Esa es la idea principal de la herencia, es reutilizar lo que ya funciona. Bueno, entonces, por aquí, todo ese documento ya lo vimos. Ya nada más para recordar, aquí tenemos un diagrama en donde la clase A es la clase padre de todas las clases. La clase A es padre de la clase B y la clase B es padre de la clase C. Entonces, en este caso, la clase B es tanto padre de C como hija de A. Y C es una clase que hereda directamente de B, pero también lo que viene heredado de A también lo va a tener. Ok, bueno. Hay una clase, también lo mencioné, que es la madre de todas las clases. ¿Recuerdan cuál es? En Java. ¿Cuál es la clase que es la principal de todas las clases? Por ahí la hemos usado mucho, ¿eh? Aunque bueno, no la hemos tal vez conocido que contiene algunas cosas y las... Es la que tiene el método toString. Ya lo he dicho más de una vez. ¿Cuál es la clase que originalmente tiene el método toString? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Bueno, es la clase Object. Object es la clase principal de Java. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros creamos una clase, automáticamente hereda de Object. Aunque nosotros no le pongamos ninguna sintaxis, va a heredar directamente de Object. Por eso, en todas las clases que creamos, ya existe el método equals, el método toString, porque ya los hereda. Esa herencia es implícita. Bueno, ¿qué otro detalle hay que recordar? Jóvenes, ¿se oye mucha plática? También hay que recordar que Java no maneja herencia múltiple. La herencia múltiple es aquella en donde una clase puede tener más de un padre, más de una clase padre. En Java, todas las clases tienen nada más una clase padre. Es herencia simple. Otros lenguajes como C++ sí manejan herencia múltiple, pero Java no. Entonces la única que vamos a ver es la herencia simple. ¿Qué otro detalle? Bueno, decíamos, a ver, no, esa no. Dejen abrir el documento. Viene siendo este. Decíamos que en referencia al diagrama que estaba mostrando hace un momento, que yo puedo crear un objeto de una clase hija en una referencia de la clase padre. Por eso yo puedo crear un objeto de la clase B y ponerlo en una referencia de la clase A. Lo que no puedo hacer es al revés. Yo no puedo crear una referencia de una clase padre, perdón, no puedo crear un objeto de la clase padre en una referencia de la clase hija. ¿Sí? Pásale. Son los detalles que es que recordar, todo eso viene en el documento, nada más ahorita para no arrancar así de la nada, nada más para recordar. Y en el video también de ese día viene. Bien, entonces hoy vamos a empezar con esto. Hacer un ejercicio en donde podamos aplicar estos conceptos que hemos estado viendo, que es la herencia. Todos identificamos las tres figuras que menciona ahí. Las líneas, todos sabemos que es una línea, ¿no? Y el rectángulo. ¿Y el paralelepípedo qué es? No, ni idea. Nunca han oído esa palabra.
Está bien difícil, ¿verdad? Paralelepípedo. Bueno, un paralelepípedo es esto, una caja. Es un prisma rectangular, ¿sí? Pero pues también se le llama así. Bueno, entonces voy a poner este documento que voy a mostrar ahorita, vamos a tomarlo como base para desarrollar el ejercicio y lo voy a poner también ahí en la página. Bien, entonces voy a, ¿cuál fue? Fue este. Es este, ¿sí? Ahí está. Un primer intento, lo que tenemos que hacer es una abstracción de las figuras, ¿verdad? Para representarlos en una clase y a partir de ahí empezar a codificar. Entonces, si nosotros hacemos una abstracción de manera individual, separados, podría ser de esta manera. Claro, es un poquito artificial porque estoy poniendo atributos que se llaman igual en las tres clases, porque de alguna manera sí tienen relación. A ver, una línea va a tener un solo atributo y le estamos llamando largo. O sea, si una línea, pues nada más tiene la longitud. ¿Cuánto mide la línea? Luego, si un rectángulo tiene dos dimensiones, casi siempre los manejamos como base y altura, ¿no? Pero ahorita yo le estoy poniendo largo y ancho para hacer referencia que este atributo también está en la otra clase. Luego, un paralelepípedo es un prisma rectangular, ya tiene volumen, tiene tres dimensiones. Por eso tiene tres atributos, el largo, el ancho y el espesor. Si estamos viendo esta, podría ser el largo, el ancho y el espesor, ¿sí? Bueno, entonces, esa es una forma de representar las tres figuras, pero si observamos, pues tienen algo en común, ¿verdad? ¿Qué tienen en común? Por ejemplo, que todos tienen largo, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Que rectángulo y paralelepípedo tienen ancho. Y, bueno, paralelepípedo tiene espesor. ¿Qué otras similitudes hay? El área. O sea, hay cosas que comparten. ¿Y cuál sería la clase que tiene menos atributos? Bueno, ahí se ve. La línea, ¿va? Nada más tiene un atributo. Entonces, la línea puede ser la clase padre de las otras dos. Y podríamos tener un diagrama, en lugar de estar por separado cada uno de las clases, las podemos tener así. ¿Por qué razón? Fíjense. A ver, chavos, allá se oye mucha plática. Vamos a esperarnos un ratito. ¿Qué pasa si nosotros movemos una línea? Tenemos una línea. Imagínense que la movemos y la sombra que queda, ¿qué figura forma? Si yo tomo una línea, la muevo hacia abajo, hacia arriba, y va dejando una sombra, hay una huella, ¿qué figura formaría? Un rectángulo, ¿sí? Una línea, si la muevo, forma un rectángulo, porque la estoy moviendo en una segunda dimensión. ¿Qué pasa si ese rectángulo ahora lo tomo y lo muevo en una tercera dimensión? Aquí no se puede porque pues la pantalla es plana, es de dos dimensiones. Pero si yo tomo este rectángulo, este que está aquí, y lo muevo hacia adelante, ¿qué figura formaría? Un paralelepípedo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, un rectángulo proviene de una línea y un paralelepípedo proviene de un rectángulo. Por eso es que se puede establecer digamos, esta relación. Ahora, ¿cómo se indica en un diagrama que una clase es hija de otra? Pues de la clase hija sale una flecha hacia la clase padre y termina en un triángulo, en una punta no sólida. Tiene que ser no sólida. En muchos diagramas sí viene sólida, pero porque pues se les complica poner ahí hueca. Pero en realidad debe estar hueca la flecha. El hecho de que esté sólida ya querría decir otra cosa. Bueno, entonces vemos que el rectángulo puede ser clase hija de línea. ¿Y qué va a heredar? Pues va a heredar el largo. Un rectángulo va a tener largo y ancho, nada más que largo lo va a heredar y ancho lo va a tener por sí misma. Un paralelepípedo puede heredar de un rectángulo, lo cual quiere decir que ya va a tener largo y ancho, y ya nada más le agregaría el espesor. Fíjense como cada clase hija toma lo que trae la clase padre y le agrega algún detalle particular. Bueno, queda el detalle del área, ¿sí?
¿Ustedes creen que puede haber conflicto de que aquí se llame área, aquí también? ¿Se calcula igual el área de un rectángulo que de un paralelepípedo? No, ¿verdad? El área del paralelepípedo, ¿qué sería? Como el área de todas las caras, ¿no? Y sumadas. Bueno, entonces, aquí, ¿por qué en el diagrama está indicado que se llame igual? Si pudiera haber confusión. Bueno, ¿no sería más fácil? A ver, jóvenes allá, se siguen escuchando más que yo. ¿No sería tal vez más apropiado que este método se llamara área rectángulo y este se llamara área paralelepípedo? Sí es posible, pero en el contexto de la herencia del polimorfismo, como lo vamos a ir, espero que lo vayamos descubriendo, si hay un método que va a ser lo mismo, aunque sea de manera diferente, lo que conviene es que se llame igual. Entonces aquí en este caso, este método va a calcular un área del rectángulo y un área del paralelepípedo, pero conviene que se llamen igual. Luego nos vamos a ir dando cuenta por qué. Bien, entonces ya tenemos ahí nuestro diagrama, ya podemos empezar a codificar. Bueno, lo único que nos falta es saber cómo se indica la herencia en Java. Es muy sencillo. Yo les decía desde el principio que empezamos a ver este tema de herencia y polimorfismo, que en realidad el código que vamos a ver no es tanto, o sea, no es gran cosa. Lo que nos puede confundir son los conceptos y aplicarlos correctamente. Bien, ¿cómo se define la herencia en Java? Con la palabra reservada extends, con esta. Esta es la que me dice que es herencia. Entonces se pone en la clase hija que extiende de la clase padre. La clase hija va a extender la funcionalidad de la clase padre. En nuestro caso particular, ¿cómo sería? La clase rectángulo va a extender de línea y la clase paralelepípedo va a extender de rectángulo. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a codificar eso. Nos vamos a NetBeans. Voy a poner por ahí. Voy a tener a la vista el diagrama y vamos a crear un proyecto que sería, ¿verdad? 0417. Aplicación paralelepípedo. Y bueno, no vamos a empezar con la aplicación, sino con la definición de las clases. ¿Cuál es la que? Fíjense, yo ahorita dije, cualquier clase que definamos en Java, hereda de quién automáticamente. Lo acabo de decir hace ratito. ¿De cuál clase? Object, ¿sí? Bueno, de estas tres clases que vemos aquí, ¿cuál es la que creen que hereda de Object directamente? Línea. O sea, la clase base se llama clase base porque es la clase principal o la de primer nivel. Línea es como la abuelita, ¿no? Luego este es el padre y luego este es el hijo. Entonces, la que tiene más jerarquía es línea. Línea podríamos decir que marca pautas a las clases de abajo, en cierto sentido. Bueno, entonces, nuestra clase principal de la jerarquía va a ser línea. Se los digo porque a veces hacemos al revés el código. O sea, vemos esto y como que pensamos que la clase principal es paralelepípedo porque es la que va a tener más atributos. Y empezamos nuestro código poniendo primero la clase paralelepípedo. No, la clase, siempre la clase padre es a la que llega la flecha. Entonces, esta es la clase padre. Vamos a agregar una clase. Nueva Java Class. Y la clase se va a llamar línea. Bien, entonces ya tenemos la clase línea. Vamos a poner un atributo que sería, ¿qué quiere decir al menos? Que es privado, ¿ah? Doble, largo. Bueno, vamos a poner dos constructores. Public, línea. Y este constructor va
¿Por qué no me...? Bueno, entonces va a poner largo igual a 0, ¿sí? Y luego, segundo constructor va a recibir como parámetro largo. Es el parametrizado así. Y normalmente continuamos con los métodos get y set. No voy a poner métodos get y set a propósito, ¿sí? Deliberadamente me voy a brincar los métodos get y set. Y entonces me voy a ir hasta el método toString. El método toString, a ver, ¿cómo sé que línea hereda de object? O nos podemos dar cuenta, lo podemos comprobar con el método toString. Fíjense, le voy a poner public string toString. ¿Qué pasa cuando nosotros creamos una clase y no codificamos el método toString? Cuando le damos salida a un objeto de esa clase, lo que me muestra es el nombre del paquete donde está el proyecto. Y si yo quiero que me muestre datos del objeto, tengo que codificar el método toString, pero no me marca error. Aunque no lo codifique, no me marca error. Y no me marca error porque el método ya lo hereda. ¿Cómo me puedo dar cuenta que este método está heredado? Ah, pues aquí, si aparece la palabra override, quiere decir que ese método no es nuevo, ese método se está heredando. Pero, como les decía hace rato, está heredando de la clase object. El método toString se puso por primera vez o se codificó por primera vez en la clase object, pero no tenemos que darle aquí, o sea, si yo le pongo extends aquí, object, no es necesario ponerlo, o sea, no me marca error ni nada, pero no es necesario ponerlo. Es la única herencia en Java en donde no es necesario poner el extend. Automáticamente toda clase nueva hereda de object. Entonces, aunque yo no ponga esto, ya hereda. ¿Y qué pasa? Como les ha sucedido a algunos, que aquí en el toString le ponen T mayúscula. Si nos vamos acá ya no dice override. Quiere decir que este método ya no está heredado. Este es un método nuevo. O a veces le ponemos así toString, así. Y este método no es heredado. Este método es nuevo. Así como todos los métodos que agregamos a la clase. Si queremos sobreescribir el método toString que viene heredado, tenemos que respetar la firma. Y ahora sí me dice, este método, como es override, quiere decir que lo estás heredando, en este caso de object, y tú lo vas a codificar porque no te sirve como viene heredado. Los métodos que se heredan de una clase, si me sirven como vienen, ya no les tengo que hacer nada, los aprovecho. Pero si les tengo que cambiar algo, entonces ahí es donde viene el override. Bien, entonces, ¿qué va a poner el método toString aquí? Va a regresar largo, así. En este caso, la clase en línea no tiene ningún método de cálculo, entonces hasta ahí se quedó. Aquí no tenemos ningún método. Vamos ahora a codificar la clase rectángulo. Esta sí hereda de línea. Entonces vamos a agregar aquí una nueva Java class. Vamos a decir rectángulo. A ver si estamos en la jugada. Si yo lo dejo así, ¿cuál es la clase padre de rectángulo? Así como está. Así como está es object, ¿verdad? Así como está. Si yo quiero que herede de línea, pues ahora sí le tengo que poner extends línea, ¿verdad? Ahora sí, línea es la clase padre de rectángulo y object es la clase padre de línea. Bien, entonces, como lo está heredando, ya tiene largo, ese ya lo hereda. Entonces vamos a agregarle que ancho. Vamos a poner ancho. Pero el hecho de que hayamos puesto solo un atributo no quiere decir que el rectángulo no tenga el otro. El otro lo tiene por herencia. Bueno, ancho, y luego vamos a poner dos constructores, public rectángulo, ¿sí?
largo y ancho. Ese es el de default, entonces ponemos las dos en 0. Porque un rectángulo tiene largo y ancho, según el diagrama. Bueno, vamos a poner o según la herencia más bien, rectángulo, y este va a recibir dos parámetros, el largo y el ancho. Voy a mantener los mismos nombres que puse allá, lar, no tienen que ser igual, pero pues mejor lo dejo igual, así. Y luego ya le digo, largo es igual a lar y ancho es igual a así, ¿verdad? Dijimos que no estamos poniendo los get y set, entonces así lo voy a dejar. Voy a poner ahora el toString. El toString se va a encargar de mostrar largo y ancho del rectángulo. Entonces ponemos el toString. A ver, ahora, si yo mandara a llamar el método toString en un objeto de la clase rectángulo, ¿cuál va a ejecutar? ¿El de línea o el de object? O sea, si yo mando a llamar el método toString, que vamos a codificar, en un objeto de rectángulo, de la clase rectángulo, si mando a llamar el toString, ¿cuál ejecutaría? ¿El toString? Bueno, obviamente va primero el de rectángulo, pero ¿cuál sería el toString de su clase padre? ¿Línea u object? Línea, ¿va? Línea. O sea, siempre la relación va a ser sobre su padre inmediato. Object sí es su padre, pero en segundo, digamos que segunda generación, ¿no? A final de cuentas, todas también dependen de object. Sí, sí, fíjense, si nosotros tuviéramos una jerarquía de 20 niveles, o sea, 20 hijos así, no en horizontal, sino en vertical, y ninguno codificara su método toString, ninguno, el método toString que ejecutaría es el de object, porque nadie lo volvió a codificar. Bueno, entonces vamos a poner aquí return, exactamente, por eso sale error. Y ahorita les voy a decir por qué lo quiero hacer así. Ancho, ¿va? Ancho. Sí, sale error. Si no sale error está mal, ¿eh? Ok, bueno. Este sí tiene cálculos, ¿no? Vamos a calcular primero el área. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? En este caso es largo por ancho, ¿no? Return, largo por ancho. Y vamos a, el perímetro, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el perímetro? La suma de los dos, bueno, como son dos iguales, ¿va? Son dos parejas, entonces sería 2 por la suma de largo más ancho. ¿Así? Bien, ya tenemos la clase, sí, ya sé que marca error, ahorita vemos, ya dijeron por qué, porque es privado, pero ¿por qué, verdad? Como que no, pues como que no checa, ahorita vemos. Bueno, vamos a agregar la clase paralelepípedo, que a su vez va a heredar de rectángulo directamente y de línea indirectamente. Toda la línea de jerarquía de hacia arriba hereda todo lo que viene en la línea, ¿sí? Entonces vamos a agregar ahora nuestra clase nueva Java class. Se va a llamar paralelepípedo. Bueno, la clase paralelepípedo, sería nada más espesor. Se supone que largo y ancho ya los tiene por herencia. ¿Sí? Y luego vamos a poner un constructor. Este va a poner largo, ancho y espesor en 0.
Y ahora marca más errores, ¿verdad? Y luego, public para, dele. Bueno, aquí voy a poner 3 parámetros, el largo, ancho, y espesor. Vamos, tomamos cada parámetro, se lo pasamos al atributo. Ok. Entonces ahora, pues ahorita vemos lo de los errores. Vamos a calcular, bueno, el toString, voy a poner el toString. El toString se supone, bueno, lo hemos utilizado y normalmente para eso es para mostrar datos relevantes del objeto. Y como son poquitos, pues casi siempre los mostramos todos. Entonces sería public string, toString. Checamos que aquí está el override. Quiere decir que este override me está indicando que está heredando el toString de rectángulo. Y con el override lo que hacemos es anular lo que viene y dejarlo lo que estamos codificando. Entonces sería return largo ancho más espesor así quedaría. ¿Cómo se calcula el área y el volumen de un paralelepípedo? ¿Alguien se acuerda cómo se calcula el área? Bueno, que no es tan difícil de deducirlo, ¿no? Doble. Pero es que, a ver, un paralelepípedo como este, ¿va? ¿Cómo obtendríamos el área del cartón de esto? Pues son largo, bueno, lo pongo así, largo por ancho, pero son dos iguales, el de aquí de acá, y luego largo por espesor y son dos iguales, y luego ancho por espesor, también son dos. Entonces, pues sería 2 veces la suma de largo por ancho, más largo por espesor, más ancho por espesor. Y ya está. Bien. Ahora, ya tenemos aparentemente nuestra jerarquía, pero ya codificada. Pero ¿qué sucede? Pues que marca errores, ¿verdad? Ya dije, ¿por qué marca errores? Porque dice que son privados, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo está? ¿Se imaginan que el padre de alguien, no digo que el de ustedes, el padre de alguien le diga a su hijo, te heredo 1,000,000 de pesos, pero no lo puedes usar? Eso es lo que está sucediendo aquí. La clase línea le dice a la clase rectángulo, te estoy heredando el atributo largo, pero no lo puedes usar porque es privado. O sea, como que la clase padre no le tiene confianza a la clase hija. Eso puede parecer contradictorio, ¿no? A ver, ¿cómo resolveríamos esto? Una forma de resolverlo. Lo voy a hacer. Me voy a la clase línea y en lugar de ponerlo privado lo voy a poner público. Y acá también. Y bueno, para el epípedo no hereda a ninguno, pero por si acaso lo voy a poner público. Eso ya no me marca error. Pero entonces, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Por qué los atributos no los ponemos públicos? Sí se puede, pues ya lo hicimos.
Pero ¿por qué no lo hacemos así? ¿Por qué los atributos tienen que ser privados? Para protegerlo, es una manera, es la manera de proteger, ¿verdad? Es el encapsulamiento. Entonces, si lo dejamos así, sería el equivalente en el ejemplo que puse un poco exagerado, de decirle al hijo, el papá le dice al hijo, sabes que ya puedes disponer del $1,000,000, pero apúrate, porque es público y cualquiera puede disponer de ese dinero. O sea, se fue al otro extremo. ¿Sí? Entonces, como que eso no conviene, uno es como muy restrictivo de que mira, ahí está es tu dinero, pero es como, ahí está la tele, la puedes ver, pero no la puedes prender, ¿verdad? Pero ahí está la tele. ¿Sí? Bueno, y el otro es, ok, ya puse la tele ahí en el parque, ahí en la plaza pública, y ahí cualquiera puede ver la tele. Bueno, entonces, eso, les digo, sí existe una razón, y eso lo hemos visto en muchas situaciones, de que los padres no confían en los hijos por muchas razones, no nada más porque, o bueno, más bien no le quieren dejar tan libre a los hijos, no siempre porque no le tengan confianza, sino a lo mejor porque todavía no tienen la edad, porque todavía no tienen el criterio, por muchas razones, ¿no? Hay muchas razones por las que el padre puede no confiar ciegamente en el hijo, aquí en el código. Entonces sí existe un nivel de protección que es intermedio, ni muy, ni tan. Ese nivel se llama protected. O sea, lo voy a poner aquí. El más, ¿qué quiere decir? Público. El menos, ¿qué quiere decir? Privado. Bueno, lo voy a poner al revés mejor. El menos es privado. El más es público. Entre esos dos existe un intermedio. ¿Sí? Se llama protected. Con gato. Este es solo bueno, vamos a poner otro colorcito por aquí. El private, solo la clase tiene acceso a ese. Solo la misma clase. El public, lo voy a poner así coloquialmente, todo el mundo, ¿sí? O cualquier clase. Cualquier clase tiene, si lo pongo público, está padre, pero es como si le quitáramos la piel a las personas, la carrocería al carro, el gabinete a ese, eso es ponerlo público, por eso no conviene, ¿verdad? Acuérdense que la programación orientada a objetos es una analogía del mundo real, y en el mundo real generalmente los elementos de un objeto están protegidos y solo se puede acceder a ellos a través de los métodos que el mismo objeto nos proporciona, ¿sí? Bueno, entonces el protected es todos tienen, la misma clase siempre tiene acceso a todo, la misma clase. ¿Sí? Entonces, el protected le da acceso a las clases hijas. Ahora, un detalle importante de tomar en cuenta. No quiere decir que siempre en herencia tenga que manejar protected. Ese es simplemente otro nivel que es adecuado para muchas situaciones de herencia. Pero si yo regreso al escenario en donde el padre por alguna razón no confía en la clase hija, lo sigue poniendo privado. Entonces, ¿cuál sería la única forma de acceder si lo pone privado? A través de los métodos get y set. Por eso no los quise poner. Porque pues si pongo los métodos get y set, pues va a tener acceso también cualquier clase, no solo los hijos, sino cualquier otra clase. Bueno, entonces vamos a poner los protected. Caray, ya casi es hora. Me voy a regresar para acá y me voy a la clase en línea y lo voy a poner aquí protect. En vez de public, ni public ni private, lo vamos a poner protect. Rectángulo, también lo vamos a poner protected. Quiere decir que al poner protected va a tener acceso las clases hijas, pero no otras clases. Luego, para el pípedo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a crear rápidamente. Esto si lo grabamos ya no debe marcar error, a no ser que aquí yo me haya equivocado en... falta el extend, tienes razón. Extend rectángulo. Por eso no los hace, ¿verdad? Bien,
Entonces, pero todavía tengo un error aquí en paralelepípedo. No, me falta un, ¿qué puse? Ah, es que acá no le puse espesor completo. Ahí está, sí, ya no debe marcar error. Bueno, vamos a crear rápidamente así unos cuantos objetos en la aplicación. Ya podemos crear objetos de las tres clases. Ok, entonces voy a crear una línea, una recta, una línea recta, ¿sí? Y a lo mejor digo, pues vale 48, no sé, centímetros. Lo voy a crear un rectángulo. Un rectángulo voy a poner, no sé, una ventana. Y voy a decir, una ventana, más o menos las que veo aquí son como de 90 por como 1,20. Así, ok. Y voy a crear un paralelepípedo. Voy a crear un CPU, del que estoy viendo aquí. Este paralelepípedo va a tener como, bueno, así, como 10 por 40 por 45. CPU. Así es como siempre lo hemos hecho. Creamos una clase, un objeto, le ponemos como referencia el nombre de su clase y el mismo constructor. Alguna vez ya había comentado esto. Yo, cuando todavía no veía cuestiones de herencia así muy a fondo, decía que como Java no era capaz el compilador de evitarme que yo tuviera que escribir una palabra tan larga como paralelepípedo si ya la había escrito acá. O sea, ¿cómo no lo podía deducir? Y la respuesta es cuando vi la herencia, porque nosotros no siempre lo vamos a hacer de esta manera. Dijimos dentro de la teoría que yo puedo crear en línea, puedo crear un rectángulo. O sea, voy a crear aquí, no sé, una puerta. ¿Sí? Rectángulo. Y esa puerta yo digo que es como 85 por 220, por ejemplo. ¿Sí? A ver, vean como aquí la referencia ya no es igual que el constructor. Línea, lo voy a poner aquí. No, puerta es un rectángulo. Pero se comporta. Vamos a empezar a ver que los objetos pueden tener diferentes comportamientos. El mismo objeto puede comportarse de diferentes formas. Si yo creo aquí voy a crear otra línea. Ahora va a ser una caja. Paralelepípedo. Bueno, ese que estoy viendo aquí, el paralelepípedo, es como unos 9 centímetros de ancho, de largo, unos 3 de ancho y como unos 14 de espesor. ¿Sí? Bueno, caja es un paralelepípedo. Como una línea. ¿Sí? El hecho de que sea un rectángulo, pero si está en el constructor dice qué tipo de objeto es. La referencia que está a la izquierda me dice cómo se va a comportar. O sea, quiere decir que caja no tendría acceso al volumen, aunque sea un paralelepípedo, pero como está en una referencia de línea, no tiene acceso al volumen. Bueno, lo que no podemos hacer, bueno, yo puedo hacer algo como esto también. Rectángulo. Voy a poner un rectángulo, la pantalla es igual. No, pero esa pantalla no. No, voy a poner otro paralelepípedo que vea por ahí. Pues no sé.
Una lámpara. Bueno, celular. Una laptop. Es igual a new para Lele. Y una laptop, esta que estoy viendo aquí, pues mide de ancho como unos 35 centímetros, de alto pues como unos 5 y de espesor como unos 25. ¿Sí? Otra vez, laptop es un paralelepípedo, pero se va a comportar como un rectángulo. Lo que no puedo hacer, lo ponemos, ¿va? ¿Y eso en qué nos puede servir? Bueno, ahorita como tal vez hasta se vea innecesario que, pues yo sí quiero crear un rectángulo, pues le pongo rectángulo tanto en la referencia como en el constructor. ¿De qué me sirve que yo un rectángulo lo pueda crear en una línea? O que una caja, un paralelepípedo lo pueda crear en un rectángulo o en una línea. Se comporta como un rectángulo. Bueno, lo que sí no podemos hacer es al revés. Yo no puedo decirle rectángulo, regla, es igual a new línea. Eso sí no se vale. ¿Por qué? O sea, no, una clase padre no puede crearse en una referencia de una clase hija. Al revés, sí. Una clase hija en una referencia de una clase padre. Bien, esto sí tiene cierto sentido, ¿eh? Este es un error. O sea, eso no se... No puede crearse un objeto de la clase padre en una referencia de la clase hija. Miren, eso lo podemos, tal vez, bueno, no fue aquí, acá lo tengo. No, no fue ese. Aquí. Estas son las notas de la clase anterior. Puse por aquí un ejemplo. A ver, de animales. Aquí es como les digo, está mal, no está correctamente el diagrama. ¿Qué es lo que no está bien? Pues que las flechitas deben estar huecas, ¿sí? Bueno, nosotros podemos decir que la hiena es un carnívoro, ¿verdad? Eso es cierto, ¿no? Pero no podemos decir que un carnívoro sea una hiena, ¿sí? Al revés no se puede. Esa es la razón. Bueno, entonces ya para terminar, porque ya es hora, ¿verdad? Para terminar, nada más voy a hacer referencia a este mismo diagrama, no a este no, a este. Ahí ustedes con calma leen todo el documento para que tenga más sentido, pero quería hacer referencia a este cuadro. ¿Sí? Fíjense, si nosotros utilizamos el public, ¿quién tiene acceso al public? La clase, el paquete. Este paquete es el que nosotros tenemos en Java. Ya ven que todo está dentro de un paquete. La subclase o clase hija, todos tienen acceso si es público. Si es privado, ¿quién tiene acceso? Nada más la clase. Está encapsulado. Todo lo demás no tiene acceso. Y el protected, ¿quién tiene acceso? La clase siempre va a tener acceso, pero su clase hija sí va a tener. Hay que tener cuidado. El paquete también tiene acceso. Aunque no tenga herencia, no tenga el extent, si está dentro del mismo paquete, sí tiene acceso. Lo que sí no vamos a hacer nunca es dejarlo sin nada, porque eso va a generar muchas confusiones. Cuando no le ponemos nada, vean, se comporta de una manera confusa, ¿sí? Entonces siempre hay que ponerle si es público, protected o private. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hasta ahí le vamos a dejar hoy. ¿Dudas, preguntas?